Nueva victoria para Paul Magnier en la tercera etapa del Giro de Italia 2026. Hoy en esta etapa donde una vez más el francés del Saudal se hace con la victoria al embalaje, superando a todos los mejores sprinters de este Giro de Italia como Jonathan Milan y Dylan Groenewegen. Un sprint totalmente limpio, sin caídas, un sprint muy bonito y una fuga que fue capturada en los últimos 500 metros de la meta. El liderato sigue siendo para el uruguayo Guillermo Tomo Silva. Así que de todo esto hablaremos hoy, así que sin más preámbulo, ¡vamos con el video! Paul Magnier se está perfilando como uno de los mejores velocistas del mundo y hoy lo vuelve a demostrar en esta tercera etapa del Giro de Italia, venciendo una vez más a los mejores del mundo como Jonathan Milan, que al final se hizo un poco largo y por muy poco, eso sí, fue superado por el francés Paul Magnier. Hablemos primero de lo que pasó, porque teníamos una fuga con corredores, de equipos invitados para, más que todo para la montaña y para mostrarse, que eran Tarossi, Sevilla y Tonelli. Estos tres corredores pues eran una fuga normal, que al final el pelotón no tuvo ningún afán de capturarlos, y hasta los últimos 500 metros de la meta pues los capturaban y se les hizo un poco largo al final al pelotón principal. Y al final fue un sprint muy bonito, uno de los mejores sprints que he visto en mucho tiempo, y Paul Magnier se hace con la victoria. Al final era un poco de pavé, esto pues no iba a complicar también, me parece, a Jonathan Milan, porque Jonathan Milan empezó muy bien, empezó adelante, y al final en la parte del pavé, siendo que se le movió mucho la bicicleta, se notó incluso en algún momento que se le resbalaba la rueda trasera. Esto tal vez lo pudo haber impedido que no ganara la etapa. Paul Magnier se desenvolvió mejor en esta parte del pavé. Eran los últimos 100 metros, era muy corta esta parte, pero pues le terminó favoreciendo a Paul Magnier. Pero de todas maneras, este sprint estuvo muy parejo entre Magnier, Milan y Groenewegen, los tres, digamos, que grandes sprinters que tenemos en este Giro de Italia. Tal vez se podría incluir a Tobias Lund Andresen, pero hoy él quedó un poco encerrado, siendo al final el noveno. Revisemos la clasificación de la etapa, porque tenemos a un Paul Magnier que se lleva la victoria, segundo Jonathan Milan, tercero Dylan Groenewegen, cuarto Mads Michels, quinto Matteo Malucelli, sexto Erlen Bikla, séptimo Pascal Ackermann, octavo Davide Ballerini, noveno Tobias Lund Andresen y décimo Enrico Sanoncello. Así, todos los corredores de la clasificación general se mantienen con el mismo tiempo, no hay cambios en la clasificación general. La general sigue con Guillermo Tomás Silva al frente a 4 segundos, Florian Storr, Egan Bernal igual a 4 segundos en la tercera posición, cuarto Arensman, quinto Ciccone, sexto Christen, séptimo Jota, octavo Coulthard, Enric Mas noveno, y décimo Lennart Van Elven. Cambian algunas posiciones, pero más por el puestómetro que por diferencias de tiempo entre los 34 corredores que todavía se mantienen ahí a 10 segundos del líder Guillermo Tomás Silva, pero todas estas diferencias más que todo por bonificaciones. Y hablando del líder, pues Guillermo Tomás Silva logra mantener el liderato en una etapa en la que, esto se esperaba que mantuviera el liderato. Digamos que el único problema que pudiera tener en caso de que pasara era el kilómetro Red Bull, pero el kilómetro Red Bull se lo llevó la fuga, que pues eran 3 corredores en fuga y habían pues 3 puestos para bonificar, entonces no tuvo problema en la Astana y Guillermo Tomás Silva en ese punto de la carrera, que era donde podían tal vez perder el liderato, pero lo supieron manejar y pudieron mantener el liderato. Va a llegar a Italia como líder de la clasificación general el uruguayo. Increíble lo que hace el uruguayo, en apenas la primera participación de un uruguayo en un Giro de Italia y ya es líder, ya ganó etapa. Increíble lo que hace el uruguayo, que en la etapa del martes, porque mañana primer día descanso, que va a ser más que todo un día para moverse, porque pues hay que trasladarse de Bulgaria a Italia. Empieza en Italia y una etapa de 140 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza. Son 14,4 kilómetros al 6%. Ese puerto de Cozzotino, que tenemos a 45 kilómetros de meta, va a ser el punto más importante de la carrera, porque es muy largo, no es tan duro, pero tampoco es tan suave las rampas de este puerto. Pueden pasar muchas cosas.
Tal vez sí que van a sufrir algo más los sprinters como Manier, Milan, el mismo Groenewegen. Todos estos sprinters más puros sí que podrían sufrir. Algunos otros ya más específicos como Aular, como el mismo Corbin Strong, sí que podrían aguantar tal vez este puerto o llegar en el descenso. Es un descenso muy largo, plano. Entonces, bueno, puede seleccionarse la carrera. Es más complicado que pase lo que pasó, por ejemplo, en la segunda etapa, que Jonas Vingegaard se movió porque el puerto está mucho más lejos de meta. Entonces, sí, probablemente se haya más que todo a seleccionar la carrera. Podríamos ver una llegada en un grupo reducido como pasó en la segunda etapa, tal vez con algo más de ciclistas, pero no mucho más, ¿no? También es importante mencionar que a unos 12 kilómetros de meta tenemos el kilómetro Red Bull. Y lo más probable es que con ese puerto tan duro ya no haya fuga. Y si pues no está un grupo tan grande con todos los velocistas, podríamos ver ahí una gran batalla por esa bonificación que puede ser importante al final para ver quién se mantiene como líder. Guillermo Tomás Silva pues debería ir por esta bonificación, se la adapta muy bien y hasta el final de la etapa se la adapta también muy bien. Recordemos, va picando hacia arriba en los últimos kilómetros, al final son 400 metros al 3,7% la última recta, digamos. Entonces pueden pasar cosas en esta cuarta etapa del Giro de Italia. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos el martes haciendo resumen y análisis de lo que pasa en la cuarta etapa del Giro de Italia 2026. Por acá les dejo el resumen de esta etapa del día de hoy. Si no la pudieron ver, pues acá pueden ver el resumen. Y ya saben, suscríbanse al canal, like este video. Y si me quieren apoyar más, pues los invito a que se hagan miembros del canal, en donde van a poder acceder a beneficios exclusivos que no se van a querer perder. Nos vemos en la meta. Chao.